Nuestro siguiente ponente es el contador público Jaime Salas Osuna, quien es el tesorero de nuestro patronato de la Fraternidad de Basquetbolistas Universitarios. Adelante, por favor, Jaime, con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, antes de iniciar esta ponencia que he denominada el básquetbol mexicano, más de 2 décadas de oscuridad, quisiera decirles que hace 10 años, bajo la idea de varias personas, principalmente de uno de los directores de la Dirección de Actividades Deportivas, de los subdirectores de la Dirección de Actividades Deportivas del UNAM, se conformó tanto la fraternidad de la que ahora es presidente nuestro amigo Lorenzo Thomas, nuestro compañero Lorenzo Thomas, y otras personas más que se encuentran entre el público y otras que todavía no han llegado, para pues apoyar el básquetbol universitario como aliado importante de esta fraternidad. Se conformó un patronato cuyo presidente pues es también exjugador de Pumas de la universidad, y este patronato lo que persigue es apoyar el básquetbol universitario, ¿sí? En ese sentido, estamos muy comprometidos con la UNAM y queremos un poco retribuir en parte lo mucho que recibimos de nuestra máxima casa de estudios y lo mucho que recibimos del deporte del básquetbol. Y por eso es que tomamos esa decisión. Esta es la ocasión, en esta época, en que más apoyo hemos recibido, un decidido apoyo de la dirección, creo que no tengo el nombre preciso, pero es actividades deportivas de la universidad. Y yo sí quisiera, a título personal, agradecer este apoyo que se nos da, porque de alguna manera nos va a permitir en este horizonte tratar de apoyar más el básquetbol universitario. Y comienzo con la ponencia que, insisto, hemos denominado el básquetbol mexicano, más de 2 décadas de oscuridad. Pero antes que nada quisiera agradecer a nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, en específico al señor rector y al director de actividades deportivas, el haber respaldado este foro, un foro sobre el básquetbol mexicano. Ratifican con esta decisión la postura de avanzada de una universidad que desde sus orígenes es pionera en el concierto del pensamiento universal. Por supuesto que también un papel destacado para la realización del evento corresponde, como ya dije, al patronato, encabezados por quien fue jugador de los Pumas en los años 60 y ahora un destacado empresario nacionalista, Ignacio Cobo González, y por supuesto también a Julio Ortiz y Gallarza, que no requiere incorporación de adjetivos, pues su fama pública es quien lo acredita. Asimismo, la fraternidad del básquetbol universitario ha sido un importante activo para estos propósitos. Y, por supuesto que la celebración de este evento en instalaciones del Comité Olímpico Mexicano nos muestra la sensibilidad de su presidente para atender una encomienda que en estos momentos casi se vuelve heroica. Agradecimiento muy especial al presidente del Comité Olímpico Mexicano. El básquetbol es el deporte de conjunto que ocupa el segundo lugar en las preferencias de los mexicanos. El enorme interés que concita, que todavía existe por este deporte, no se ha apagado a pesar de este periodo medieval de más de 20 años que todavía padecemos, tanto jugadores, entrenadores, árbitros, anotadores, reporteros, y ni qué decir del público aficionado, pues nos quitaron los momentos de emoción y de recreación que nos daban los campeonatos nacionales, que, como recordarán, llenaban los gimnasios y arenas donde año con año se celebraban como parte de un engranaje sustentado en una serie de torneos interiores, municipales y estatales que se llevaban a cabo en todo el territorio nacional. Había real competencia, una lucha tanto en la cancha por parte de los jugadores, entrenadores y demás integrantes de los equipos, así como también
por parte de los directivos por obtener la sede del evento, pues les proporcionaban reconocimientos a aquellos lugares donde se realizaban. Gimnasios llenos de espectadores eran la divisa. La ciudad sede vivía 10 días de bullicio y alegría y por supuesto de derrama económica. Quienes vivimos aquellos tiempos realmente los añoramos, ya que además de la emoción que proporcionaban los partidos, había el aliciente de que eran clasificatorios para integrar la selección nacional de ese deporte. En esas épocas tenía un prestigio internacional ganado a pulso en nuestro país. Participación recurrente en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, además de campeonatos mundiales de la especialidad y torneos de invitación. Competían en esos campeonatos nacionales, como parte de la cúspide del desarrollo anual, 144 jugadores varoniles de la mayor calidad, casi todos productos del básquetbol mexicano, pues previamente habían participado en los torneos selectivos municipales y estatales, quienes a su vez provenían en su mayor parte de los denominados Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles de aquella época, hoy llamadas Olimpiadas Infantiles y Juveniles, que ya explicó Lorenzo Tomás. La rama femenil también tenía acreditado un lugar en el espacio internacional, producto del mismo esquema antes descrito para los varones. A partir de los años 60, las instituciones de educación superior, quienes aportaban la mayor parte de los jugadores a toda clase de competencias, se organizaron y en paralelo realizaron eventos basquetboleros nacionales estudiantiles. Las universidades reforzaron sus áreas deportivas y se pusieron de acuerdo para realizar campeonatos nacionales universitarios, partiendo de la base que el básquetbol en sus orígenes es un deporte preponderantemente estudiantil. La culminación de esta historia se suscitó con la celebración en el año de 1972 de una confrontación nacional varonil entre 3 equipos del sector popular y contra 3 equipos del estudiantil, con llenos impresionantes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, sede del evento. Un par de años antes el básquetbol había evolucionado y se iniciaron las ligas profesionales, primeramente con un circuito superior o nacional del básquetbol y posteriormente surgieron otras ligas profesionales regionales, entre ellas la Liga Mexicana del Básquetbol, que incorporó equipos representativos de universidades y otros planteles de educación media y superior, tanto del centro como del sur del país, para promover este deporte en aquellas regiones cuyo potencial no estaba a la altura del promedio que se tenía en el resto de la República, particularmente en las entidades del norte y del centro del país. Había pues un gran despliegue de energía colectiva para participar en cualquier trinchera que tuviera que ver con este deporte, que al fin y al cabo resultaba gratificante para quien o quienes lo practicaban o colaboraban. A continuación viene el desmembramiento del sistema federado. Todo lo anteriormente descrito se vino abajo a partir de los años 90. Al pretender cambiar el anterior esquema por uno basado en clubes a imagen y semejanza de lo que sucedía en otros países que estaban teniendo éxito con ello. El problema fue que quien encabezó este movimiento y se apoderó para mal de este deporte, confundió un proyecto nacional con uno de carácter personal basado en el factor dinero, pero con pretensiones patrimoniales familiares. Apoyado en ese entonces por el denominado Santón del deporte mexicano, que en paz descanse, echando por la borda toda la experiencia acumulada que daba resultados positivos tanto en lo nacional como en lo internacional, lo que colapsó el sistema federado, salvándose solo el estudiantil. Vimos pasar años negros en el plano internacional, pues desde 1974, en que un equipo mexicano varonil asistió a los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad de Montreal, Canadá, no se ha estado presente en un certamen de esta naturaleza. En el plano centroamericano dejamos de ser los equipos líderes para entrar en un tobogán
en que países pequeños, sin experiencia internacional o con poca historia en el básquetbol, nos arrollaban, lo que también sucedió la mayor parte del tiempo en nuestra zona panamericana. Situación similar se dio en los campeonatos mundiales, al que después de 3 décadas se calificó y participó en el último celebrado el año pasado en España, aunque justo es decirlo, con muy pocos jugadores mexicanos, pues la mayor parte provenía de los Estados Unidos. En lo interno se rompió la conexión entre las Olimpiadas infantiles y juveniles, de la que ya también nos habló nuestro amigo Lorenzo Tomás, con los torneos municipales y estatales. Baste decir que en su gran mayoría no se llevan a cabo. ¿Y qué decir de los campeonatos nacionales, tanto femeniles como varoniles? No existen. Todo este potencial fue borrado del mapa con el consentimiento de las autoridades del deporte, sin que conozcamos las razones o sin razones de por qué permanecieron omisos estas autoridades, o con decisiones contrarias a la añeja experiencia de éxitos y a nuestra historia deportiva. Solo intuimos que se debe que, aunque algunos de estos personajes que fueron destacados jugadores o entrenadores, y en otros casos políticos de medio pelo, debido a la falta de experiencia y sensibilidad en estos menesteres, no les alcanzó para entender a plenitud la manera de resolver un problema directivo que tiene sumido a este deporte en una oscuridad medieval. Lo que más se acercó a una solución negociada para restituir nuestro malogrado orgullo basquetbolero se dio a mediados del periodo sexenal foxista, cuando el gobernador de Sinaloa impulsó decididamente el cambio de proyecto, lo que no cristalizó porque la autoridad deportiva nacional de ese momento no la apoyó y por tanto el presidente la desechó. Situación actual. Aunque se han tenido algunas participaciones internacionales en el plano varonil que todos aplaudimos, dándonos una luz de esperanza sobre el renacimiento del deporte de las canastas, pero que, como coloquialmente se dice, estuvieron agarradas con alfileres, tenaz así que el repechaje para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro nos puso en nuestro lugar. Esta situación se genera porque no hay producción de jugadores mexicanos suficientes para darnos elementos competitivos a nivel internacional, porque se perdió la conexión entre las Olimpiadas infantiles y juveniles y del sector estudiantil con las ligas municipales, los torneos estatales y los campeonatos nacionales. La liga profesional solo se encarga de eso, de conducir una liga profesional, cuyos equipos reclutan jugadores, contratan jugadores, compran jugadores, pero no promueven. No invierten en ello porque no es su función. No están hechos para eso, no tienen experiencia de cómo hacerlo, y como no está en su ADN, difícilmente lo harán. Y si es que lo hacen y le atinan, tardarán otros 20 o 30 años más para dar los frutos que todos esperamos. Así, la mágica, entre comillas, solución propuesta por la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol, de reconocer a esta liga profesional como la representante de todo el básquetbol nacional, hace que la situación se mantenga igual o peor, pues la existencia de una federación que encabeza Villa, de baloncesto, que en los hechos es solo un membrete, a quien se le niega su debido reconocimiento, tanto en lo nacional como en lo internacional, aun cuando su presidente fue elegido en un Congreso Nacional. Aunado lo anterior a la presión de autoridades que regentean el básquetbol, llámese FIBA Américas o FIBA Mundial, de solo tratar los asuntos de nuestro deporte con la representación de esa Liga, la Profesional de México, solo por razones económicas, con total injerencia en nuestros asuntos internos, sin conocimiento mínimo de nuestro entorno político, social y cultural, que entre otras de sus incontables herejías confunden Federación Nacional con asociación con fines de lucro, ha venido a enturbiar más el ya enrarecido problema de este importante deporte. Ante ese
este desolador panorama nacional e internacional, lo primero que debemos preguntarnos es si en estos momentos de crisis vale la pena que nos desgastemos en tratar de conseguir un reconocimiento internacional que saldría muy caro en términos monetarios, dada la voracidad con que actúan los enviados de FIBA Mundial y la representación de FIBA Américas, y el escaso o nulo beneficio que obtendríamos por lograr su apoyo, entre comillas. Considero a título personal que no, que los esfuerzos deben encaminarse en lograr una organización donde todos los actores que hemos participado y lo seguimos haciendo tengamos cabida, que nos arreglemos en lo interno emulando lo que en el pasado nos dio éxito y que en ese ejercicio repitamos los aciertos y corrijamos los errores. Que volvamos a las buenas andadas de lo que hacíamos hace 30 años, que sabíamos hacer y que nos daban éxito, obviamente con las modalidades que la situación actual nos impone. Que cambiemos a un sistema integrador de campeonatos nacionales, torneos estatales y competencias municipales, cuyo libreto proporcionaba resultados positivos, donde había competencia real de todos los sectores, donde había promoción y lucha que se iniciaba en el equipo municipal, saltaba al estatal y concluía en el nacional. Existía una gran producción de jugadores que permitía el intercambio entre los sectores estudiantil y popular, principalmente del primero, quien alimentaba al segundo. El jugador tenía opciones para hacer lo que le gustaba, jugar básquetbol donde quisiera. Entrenadores, directivos y árbitros, anotadores, compiladores y otros personajes tenían cabida y su propio espacio de participación, todos bajo la directriz de una federación mexicana conductora de todo este engranaje. Que en estos momentos dejemos de pensar en esos mercaderes panamericanos y mundiales y que nos concentremos en nuestro producto interno. Si logramos esta condición, ya veremos después por qué vías nos harán caso estos modernos colonizadores. Tenemos un mercado interno poderoso, tanto en recursos humanos como materiales. Solo por comentarles algunas visiones de personas conocedoras de campos directamente relacionados con el básquetbol. Afirman que derivado de estudios de viabilidad financiera sobre otras disciplinas deportivas, solo en el caso de carreras de personas, llámese maratones, competencias similares, Ironman, etcétera, se generan ingresos por 25,000 millones de pesos al año en nuestro país. La pregunta que los expertos en estas cuestiones se hacen es ¿cuánto generaría el básquetbol si estuviera organizado? Afirman que sería una cifra superior a la de las carreras de personas, que como dije eran 25,000 millones. Otro dato relevante, el año pasado nos enteramos que en los Estados Unidos el llamado Final Four del básquetbol estudiantil arrojó ingresos por 8,000 millones de dólares, cifra superior inclusive a la obtenida en el supertazón del fútbol americano profesional. Pero para poder aspirar a obtener recursos financieros que proporcionan viabilidad al gran proyecto del básquetbol mexicano, tenemos que estar organizados. Por eso hago las tres propuestas siguientes. Primero, rescate de la Federación Mexicana de Básquetbol, Asociación Civil. Por todo lo anterior, no está fuera de lugar el proponer que rescatemos la esencia que proclamó la Federación Mexicana de Básquetbol creada en el año 1954, conformada de acuerdo a nuestro esquema de organización nacional para todos los órdenes del quehacer nacional, acorde con las tradiciones y formas de vivir de los mexicanos, que como repito, tantos éxitos internos e internacionales nos deparó. Que se integren los sectores estudiantil y popular como piedra angular de esta organización para que en forma coordinada adopten las modalidades de interés particular a ellas y las colectivas para el concierto nacional. Segunda propuesta, la creación de la Universidad del Básquetbol como parte de una extensión universitaria. En la actualidad, según cifras del INEGI,
somos casi 125 millones de habitantes, de los cuales 44.483.000 personas de 15 años o más contamos con algún grado aprobado de educación básica, 50% hombres, 50% mujeres. Es decir, potencialmente un buen número de estas personas son susceptibles de practicar un deporte, entre ellos el básquetbol. De acuerdo al censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica, contamos con 99.004 inmuebles destinados al servicio educativo que disponen de áreas deportivas y recreativas, siendo 81.764 públicas y 17.240 privadas, con una matrícula para secundaria de 6 millones de alumnos. O sea que en materia prima, tan solo en educación básica, existe. Si agregamos los datos de educación superior, tendremos una mejor expectativa de participación deportiva, entre ellos el deporte de las canastas. Desafortunadamente, el tema de los maestros de educación física, quienes son vectores de esta parte importante de la educación integral, fue menospreciado en esta administración sexenal, al desaparecer el organismo que aglutinaba a los profesores especializados en la materia, que los conducía en una ruta indispensable para la formación de nuestros jóvenes. Ante esta situación proponemos que, independiente a que se resuelva el desacierto institucional cometido en perjuicio de la educación física de nuestro país, se cree este centro de extensión universitario en la especialidad del básquetbol, pues la formación de recursos humanos que le proporcionan sustento a nuestro deporte es una condición básica para su desarrollo. Esta formación de recursos humanos deberá abarcar todos los actores que participan en el proceso del básquetbol, desde estadísticos hasta planificadores del deporte. Un ejemplo que desnuda las estadísticas oficiales actuales es el siguiente. El Registro Nacional de Infraestructura Deportiva de la CONADE arroja datos al 2015 de las canchas de básquetbol que supuestamente existen en el país, precisando que son 16.871 en todo el territorio nacional. Esta cifra no resiste un análisis serio, pues hay un subregistro impresionante. Tan solo baste un ejemplo. Baja California Sur tiene registrados solo 7 canchas y el único municipio que la reporta es La Paz. Los 4 municipios restantes, que son Los Cabos, Comondú, Mulegé y Loreto, según los datos que consigna este registro, no tienen canchas de básquetbol. Es pues un contrasentido porque el INEGI reporta tan solo en el Censo de Educación Básica instalaciones educativas con áreas deportivas existentes en esa entidad, 576, de las cuales 460 son públicas y 116 privadas. Por esta razón, los planificadores del deporte poco pueden hacer para formular un proyecto de imagen futura, así como de la búsqueda de posibilidades para alcanzarla. Reforzamos por lo anterior, con el anterior ejemplo, la necesidad de contar con esa universidad del básquetbol. Tercera propuesta, que en tanto nos organicemos en el seno de esta rescatada Federación Mexicana de Básquetbol, dejemos para mejor ocasión un pretendido reconocimiento por parte de las autoridades de la Federación Internacional del Básquetbol Amateur, pues dada la condición actual, quieren imponernos condiciones leoninas para un básquetbol tan desmejorado como el nuestro. Hacerles caso significaría erogar grandes cantidades de dinero tanto para estos dirigentes acreditadamente corruptos, así como por conformar equipos presuntamente exitosos en las 2 ramas y en muchas categorías, con jugadores que ni siquiera son producto de nuestra realidad. Pagar nóminas elevadas a estos que en la actualidad viven del básquetbol y trafican con sus habilidades deportivas en detrimento de una generación de jóvenes basquetbolistas que lo único que desean es jugar por el placer y el honor de hacerlo, sobre todo de alejarse de conductas antisociales como las que desde hace mucho tiempo vivimos, sin que a la fecha se hayan manifestado
sin que a la fecha se hayan manifestado signos de interés por resolverlo de parte de los gobiernos en turno. Muchas gracias.